Aquí en la SATV Noticias vamos a conversar ahora con un vecino del sector, un vecino de allá de Las Mulatas, porque este día viernes 100 familias aproximadamente del sector de Las Mulatas, como dice el generador de caracteres, quedaron sin el suministro de agua potable. ¿Por qué pasó esto? Bueno, es lo que vamos a conversar ahora con Pedro Figueroa, un vecino del sector. Pedro, cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó, por favor. En algún momento, hace quizás 20 años atrás, eh, fue suministrada por Agua Décima sin considerar el avance y el desarrollo de lo que es la población en general, tanto en la familia. Ya nosotros tenemos, creo que si hacemos un catastro aproximado de quizás 200 familias, puede ser, Ujú. o algo así, un poco menos. Pero el tema es que uno es el abastecimiento, el pequeño abastecimiento de agua, y lo lamentable de esto es que nosotros nos regimos por un medidor central, el cual la Junta de Vecinos por, por mucho tiempo se ha hecho cargo y se ha hecho responsable de esto, a lo cual nos parece que ya es tiempo de que nosotros nos desarrollemos un poquito más y podamos ver alguna alternativa de solución. Esto, lamentablemente, por parte de Aguas Décimas, creo que escapa a su jurisdicción, producto de que el plano regulador, que es otorgado por la municipalidad, supongo, o la dirección de obra, no sé, todos los que involucren este aspecto, ellos no tienen mayor jurisdicción ahí, porque su radio de operación llega hasta el último medidor, que en este caso es el condominio Capreva. Por lo tanto, nosotros en esta situación nos quedamos con una muy baja presión de agua para la cantidad de familias que tenemos, no tenemos grifo de emergencia. En el caso de incendios, ya una vecina se nos incendió una casa, y otro, un poco más que un amago de incendio, otro vecino, y una casa lamentablemente se perdió totalmente. Por otro lado, tenemos colegios, tenemos líneas de buses, la línea 9 específicamente, la línea 20 que llega a algunas allá, el colectivo número 10. Tenemos cabañas de turismo, tenemos todas las características de una ciudad o de una parte urbana. Sin embargo, nos siguen considerando como rurales para algunos aspectos. Entonces, la idea, y qué bueno que salió esto, y que, bueno, ustedes por algún vecino seguramente me contactaron. Yo estoy siendo, entre comillas, como cara visible en este minuto con respecto a esto, y me gustaría que ojalá se hiciera visible que nos genera una tremenda congestión, producto de que hoy, por ejemplo, el colegio, creo que tuvieron que despachar a los niños porque nos quedamos sin suministro de agua por una deuda que se viene arrastrando desde hace ya de antes de la pandemia por algunas familias. Lamentablemente aquí esto funciona, lo explico así brevemente, funciona: nosotros tenemos que tomar los estados del agua de todas las familias con medidores que ni siquiera sabemos si están en condiciones, lamentablemente unos que pueden estar obsoletos, que ya caducaron, otros simplemente puede que con tanta intervención no estén funcionando, una serie de problemas que además nos genera, y simplemente algunas familias que no se deciden a pagar, y por lo tanto tampoco tenemos atribución legal nosotros de meternos en sus terrenos. En base a esto, nosotros tomamos los estados, se hace una cuenta, y la Junta de Vecinos hasta hace un par de años atrás, antes de la pandemia, todavía se seguían juntando los dineros y se pagaban. Esto ayudó lamentablemente la pandemia a que muchos se quedaran sin pagar simplemente, y ahora nos encontramos con una deuda, además de un aumento de tarifa que lamentablemente no nos enteramos, con una deuda gigantesca de dinero, al cual nos lleva al corte. No sé si eso es legal, producto de lo que yo he estado averiguando, no corresponde, en un suministro básico que no tendría por qué pasar por sobre la ley, porque quizá cualquier suministro, no está.
Se le fue la señal a Edgardo, lo estamos escuchando. Eh, Edgardo, Edgardo me escucha, ¿cierto? Estoy escuchando perfecto. Ya, aléjese un poquito de la cámara, Edgardo, porque está muy encima. Y se le había cortado recién la señal, ahora se le cortó de nuevo. Estamos conectándolo por WhatsApp, porque es una manera sencilla. ¿Alguna intervención, don Luis? No sé si me... Ahí sí, ¿ahora me escucha usted? No, seguramente baja un poquito la internet del lugar donde usted se encuentra. Sabemos que está en un terminal de buses por ahí. Ha tenido la gentileza de darnos la entrevista, porque no es un tema menor. Edgardo, bueno, el corte se produce porque hay una deuda. Pero claro, nos llama mucho la atención que con el crecimiento, con la expansión que ha tenido la comuna de Valdivia en particular, no se haya resuelto antes el problema que a ustedes les afecta. Porque yo lo entiendo perfectamente, hay una cañería que tiene una llave de corte o de paso, se corta esa llave y le cortan a todas las familias, incluido el colegio. Ahí también está el complejo deportivo Guacamayo, recuerdo yo, en el sector de las mulatas. Entonces, ha crecido mucho. Se dice, hagan justo por pecadores, don Luis. Así es. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es el llamado que usted haría para que esto se pueda solucionar? Porque la pandemia es cierto que dejó a mucha gente sin dinero y a lo mejor por eso también aumenta la deuda. Yo no dudo de aquello. Pero aquí esto hay que solucionarlo porque si hay una deuda, ¿no es cierto? O sea, es fácil ir y cortar la llave de paso y que no importa si los que están dentro, algunos pagaron y otros no, se quedaron todos sin agua, incluido el colegio. Eso no, en estos tiempos, no debería ocurrir, menos en este periodo histórico que estamos viviendo desde el estallido social para adelante, ¿no? Por lo tanto, le hago una pregunta a usted, ¿cuál sería, y bueno, y la pandemia, ¿no? Y ahora la endemia, que igual nos tiene con algún tema, ¿cuál sería una solución? ¿Hay algunas entidades que pudieran sentarse a conversar como para ver cómo le buscan la solución al tema? Porque a ustedes no les pueden estar yendo a cortar la energía eléctrica una vez al mes y quedar esas 100 familias o más, no sabemos, sin el suministro de agua potable, ¿no? ¿Cuál sería una solución? Mire, don Luis, yo creo que, bueno, hay que partir por algo. Yo creo que la solución, una mesa de trabajo claramente va a ser oportuno, o sea, yo de hecho tengo una reunión con Agua Décima el lunes que tenemos que ir a revisar el tema, pero más que yo hable directamente como un vecino o como vocero o como cara visible en este caso, creo que es importante que se tomen cartas en el asunto porque ya... en este caso entiendo que es todo esto producto de el plano regulador que no comprende más radio de trabajo para Aguas Décimas. O sea, Aguas Décimas ellos llegan hasta ahí y ese es su tema. Lamentablemente pagan justo por pecadores porque aquí hay personas que pagan el agua sagradamente y hay otros que no lo pagan o simplemente se han dejado estar, incluso por mucho más tiempo, pero no tenemos atribución legal nosotros para meternos en sus sitios, ni mucho menos generar cortes. Entonces, yo creo que hay que partir porque nos acerquemos me refiero a la municipalidad, Aguas Décimas y nosotros como vecinos, como particulares, y podamos ver una solución. Pero yo creo que hay que partir por algo. Nosotros necesitamos mejorar la condición de agua, la calidad de agua, me refiero porque tenemos una cañería de 63 milímetros, pues imagínense 63 milímetros para 200 casas, o sea, ni siquiera posibilidad de conectar un grifo de red de incendio. Entonces yo creo que por ahí parte el tema, don Luis. Que podamos reunirnos y trabajar en eso. A mí se me ocurre algo más, ¿ah? Se me ocurre que ¿ya? en esa mesa de trabajo deberían estar los vecinos, la municipalidad, Sí, por el tema del plano regulador. Hay solo 3 comunas de la región de Los Ríos que tienen su plano regulador al día. Es un tema potente que se viene alargando. Entonces, si esperamos que el plano regulador
sea, sea realidad pronto, yo creo que no va a ser así. Entonces deberían estar los vecinos, la municipalidad, Aguas Décimas y el gobierno regional, se me ocurre, porque aquí hay que solucionar este problema. La familia, yo mire, aquí en el generador de caracteres puse 100 familias porque estuve conversando con algunas otras personas, pero usted me dice 200 familias. O sea, es O mucho más sea, entonces. claro, no, absolutamente. Si yo recuerdo que hace un par de años hicimos un pequeño catastro muy a la ligera y nos dieron aproximadamente 50, yo conté 150 casas, así muy a la ligera, y la gente se ha ido subdividiendo, le han donado terreno a sus hijos, familiares, qué sé yo, y de pronto esto ha ido creciendo, como en Bueno, todos lados. ok. Y esto es lo curioso, que para algunos aspectos nosotros somos rurales, pero para otros aspectos somos urbanos, porque tenemos la luz de SAESA sin ningún problema, tenemos televisión, tenemos cable, hay todas las características, y sin embargo Aguas Décimas es lo único que no tenemos en condiciones. Eso es lo único que nos complica. Y lo peor es estos cortes que lamentablemente yo entiendo que ellos quieren recuperar sus dineros y todo lo que involucre, Sí, por pero supuesto. resulta que no, con esto dejan con el corte de agua a muchos adultos mayores que tenemos un colegio, como le digo, que lamentablemente queda sin sanitario, queda sin cocina, sin nada. Entonces es pero una situación bastante compleja, y no es solamente que una persona se haga cargo del tema, si aquí son todos los vecinos que estamos involucrados en esto. Bueno, aquí hay un tema también de responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social empresarial. ¿Qué es la responsabilidad social? Se preguntan ustedes. Bueno, en términos muy comunes, ¿no? Todos deberíamos saberlo, es buscar el bien común, ¿no? El bien de todos. Por lo tanto, aquí hay un tema hoy día fundamental. Se cortó el agua por una deuda, se cortó el agua por una deuda. Todos los que están después de esa cañería extra, por decirlo de alguna manera, que puso Aguas Décimas, deben, no todos deben algunos, otros no. Se ha aumentado una deuda, sí. Pero aquí hay un problema que es más grande que eso y que, reiteramos, por esta idea que da don Edgardo, deberían sentarse varios a conversar en una mesa de trabajo porque esto se va a ir poniendo más complicado si no se soluciona pronto. Por lo tanto, no podemos estar en esta situación. Edgardo, yo le agradezco su tiempo, agradezco la entrevista. Sé que se las tuvo que arreglar ahí. Estamos incluso haciéndola por WhatsApp, la entrevista, porque no podía de otra manera. Está en un terminal de bus, a punto de viajar. Pero creo que la forma en que hayamos hecho la entrevista era necesaria porque este problema hay que solucionarlo. Debemos vivir en una mejor comunidad y una mejor comunidad se logra cuando todas y todos se ocupan de los problemas que afectan desde el más pequeñito o al más grande, ¿no? Y en este caso es un grupo grande de personas las que están teniendo este problema permanentemente. Hay que regularizarlo, hay que trabajar, hay que conversar, hay que buscar la fórmula de arreglar y pronto. Muchas gracias de nuevo, Edgardo, y espero sinceramente que se solucione este inconveniente. Como le digo, la solución de la gotera no es ponerle el balde, como le dije anteriormente. Yo creo que hay que buscar alternativas, porque cortar el agua simplemente y dejar a todo el mundo sin agua creo que no es. Además que creo que, si mal no entiendo, está totalmente fuera de la ley. Creo que cualquier cosa se puede cortar, cualquier suministro, menos el agua. Creo que eso es un principio básico que está establecido por ley, si no me equivoco, por ley de la República. Así que ojalá que lo tomen en cuenta y lo puedan revisar en detalle. Muchas gracias, don Luis.